A continuación viajamos al centro de la experiencia blindada y llevamos al límite los metales más duros en la cuenta atrás de lo mejor entre los tanques. Desde el momento en que apareció hace poco más de un siglo, ningún otro elemento de tecnología de combate ha dejado su huella en la historia como el tanque. Ha participado en todos los principales conflictos de los siglos XX y XXI y no parece mostrar signos de abandonar el ring. Pero ¿cuáles son los más grandes tanques? Para averiguarlo, hemos convocado a los mayores expertos mundiales en tanques. Entre ellos está Tom Clancy, novelista de talla mundial, admirador de los tanques y observador del mundo militar. Sirve para matar gente y aplastar y romper cosas. No son los Juegos Olímpicos, aquí no hay juego limpio. Bruce Dickinson, líder del grupo Iron Maiden y conductor de tanques aficionado. Cuando llevas unos 20 metros en él, ya no quieres parar hasta llegar a Berlín. Y el multimillonario y coleccionista de tanques Jack Littlefield. Tengo 220 vehículos, de los que 65 son verdaderos tanques. Y como testigos directos del mundo de los tanques, tenemos a unos veteranos de guerra. Se parecía a salir a ensuciarnos en el barro y pasarlo bien. Y algún soldado. Esto es amor. El tanque es cuestión de amor. Y ahora pónganse cómodos y abróchense los cinturones, pues aquí vienen los 10 mejores tanques de la historia y la tecnología que los ha hecho poderosos. Todos sabemos qué aspecto tiene un tanque. Tiene el aspecto de un Sherman. Sabemos lo que hace un tanque. Hace lo que hace un Sherman. El puesto número 10 de los mejores tanques lo ocupa este tanque fantasía de 33 toneladas, que conocemos por los noticiarios cinematográficos, los tebeos y las películas de Hollywood. Yo diría que el Sherman es uno de los mejores tanques que se han hecho nunca. El Sherman fue el tanque que hizo que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron casi 50.000 Shermans en total, y el programa ha reunido a uno de sus supervivientes y 3 veteranos para los que el Sherman fue su hogar en tiempos de guerra, porque durante la campaña aliada en Normandía, cuando estos hombres no habían cumplido aún los 20 años, confiaron sus vidas a la entonces tecnología punta del Sherman. No conduzco uno de estos desde hace 60 años, pero me apetece mucho dar un paseo. Soy Brian Carpenter y era conductor de un tanque Sherman. ¿Estás bien ahí arriba, Navi? Estoy bien, Brian. ¿Qué tal ahí abajo? Muy bien. Soy Navi Clark y era artillero. Me llamo Ken Tatt y mandaba uno de estos tanques Sherman. Se significó especialmente en la campaña del desierto en 1942. El norteamericano M4 Sherman llegó a ser un tanque omnipresente entre los aliados. Lo tenían los británicos, los canadienses, los franceses, los rusos y los chinos, y se las arregló para rendir bien en todas partes. Nos impresionaba su tamaño, así como su eficacia, y los cañones funcionaban fantásticamente. Era estupendo, sobre todo el cañón, un 75 milímetros. Mucho más preciso y con un casco mayor, lo que significa que podíamos disparar a animales más grandes. Tenía que tener un buen cañón y también un buen blindaje, pero su característica principal era la movilidad. Tenía que ser capaz de moverse con velocidad en la retaguardia enemiga y explotar esa ventaja. Era muy rápido y fácil de conducir, y andaba estupendamente, casi tan bien como en un coche actual. No es extraño que el Sherman se condujera como un coche, pues fue construido por la poderosa industria automovilística norteamericana. El diseño del tanque Sherman tuvo en cuenta desde el principio sus posibilidades de producción. Los aliados pensaron que podríamos fabricar el eje en serie, así que los fabricaron empresas como Baldwin Locomotive, Works, General Motors, Pacific Car o Foundry. Se produjeron en enormes cantidades. Por cada tanque que los alemanes fabricaban, los norteamericanos hacían 10 Shermans. El diseño del Sherman era el de un tanque universal que podía ser utilizado por un ejército formado en gran medida por ciudadanos corrientes. Tenía que ser manejado por alguien que sabía conducir un tractor o una camioneta. Y nadie más novato en esto que Brian Carpenter, que era estudiante universitario antes de ponerse a conducir un tanque. Me vi con las palancas de dirección entre las piernas y había un pedal de embrague y el del acelerador. Y las palancas de dirección, naturalmente, actuaban como freno. La estandarización es la clave. Estos tanques solo se diferencian en el motor. Este y otros como este tenían 9 cilindros y un radiador enfriado con aire. Era, de hecho, un motor de avión. Yo no pensaba que un motor así podría servir para un vehículo tan lento como un tanque, pero por supuesto llevaba marchas mucho más cortas y menos veloces. En la marcha más baja no sobrepasaba los 4 kilómetros por hora.
Y en la más alta, en la quinta, apenas llegaba a 35. Eso, por supuesto, en una carretera lisa y llana. En cuanto hubiera una ligera cuesta, no llegaría a eso. El tanque Sherman ofrecía además ciertos servicios de tipo doméstico cuando los muchachos estaban fuera de casa. No teníamos lavandería, de modo que debíamos lavar nuestra propia ropa. Y la única forma de secar la ropa era poniéndola en el escape ahí atrás y aprovechar el calor del motor para secar la ropa rápidamente. Y mientras esperabas a que se secaran los calcetines, siempre te podías hacer un té. Se podía poner una tetera ahí encima para calentar el agua. Pero el Sherman era mucho más que un ejercicio de improvisación. Todos los aspectos del diseño del tanque estaban cuidadosamente estudiados. La filosofía norteamericana era usar el tanque como un arma de ataque de la infantería. El blindaje es el propio de un vehículo de gran movilidad. Pretende mantener al enemigo en movimiento y no tiene que enfrentarse necesariamente con otros tanques. Pero el enfrentamiento directo entre tanques era bastante común cuando el modestamente blindado Sherman llegó a Europa en 1942. Se encontró enfrente de una nueva generación de tanques asesinos alemanes y de comandantes de tanques que pronto le tomaron la medida. Lo vi por primera vez cuando vine al frente occidental. Eran poca cosa para nosotros. Tenían un blindaje muy fino que era fácil de penetrar. Se podía atravesar disparando a 1000 metros desde el Bertha. Malas noticias para el Sherman, pero eso era solo una parte. Llevaban 500 litros de gasolina en la parte delantera, lo que podía ser muy peligroso si eran alcanzados. Por eso los alemanes les dieron el nombre de asaderos de Tommy, porque se quemaban con mucha facilidad. Pero a pesar de sus defectos, al final fueron las consideraciones del diseño original de Sherman las que resultaron decisivas. Mirando a la Segunda Guerra Mundial con perspectiva, está bastante claro que el tanque que podía producirse en masa era el que iba a ganar la guerra. Cuando se topaban con nosotros venían a montones, de modo que no teníamos muchas posibilidades. Oh, fantástico. Nunca pensé que volvería a hacerlo. Es el arte del compromiso el que hace o destruye los tanques, y los restantes 9 más grandes tuvieron que tomar decisiones muy duras. A continuación, el tanque de diseño que saltó directamente de la mesa de delineación a las selvas del sureste asiático. El tanque Sheridan se construyó para que pudiera ser transportado por aire. Un tanque ligero de fin de semana para ir a cualquier lugar. Número 9. El sueño de los diseñadores había sido desarrollar un tanque ligero y fácil de transportar, pero que tuviera el poder de fuego necesario en una gran batalla de tanques. El vehículo era único en ese aspecto. Tenía mayor poder de fuego que cualquier otro que pudiera lanzarse desde un avión. El avión de transporte vuela sobre el suelo a más de 150 por hora y a unos 50 metros de altura. Se abre para dejar caer el tanque de su interior. Es algo que da miedo ver. Esta máquina que se lanzaba en una lejana parte del mundo para luchar, digamos en una guerra colonial, se enmarca en el contexto de los Estados Unidos de los 70 y no se entiende sin Vietnam. Yo era miembro de la unidad de caballería, rastreo y destrucción. Salíamos y no regresábamos. ¿Y quién mejor para informarnos a fondo sobre el Sheridan que dos tipos que conocieron bien por dentro este tanque de muchos recursos? La primera impresión era muy positiva. Hacía un montón de cosas. Podía ser lanzado desde el aire. Flotaba. Aunque todo lo que veías por la ventanilla era agua y peces. El animal M551 Sheridan. Sí, yo lo conducía. Tenía una dirección sólida. 4 marchas adelante y 2 atrás. El manual decía 69 kilómetros por hora, pero podíamos llegar a 73 o 74. Su sensacional rendimiento campo a través se debía a una sola cosa, la anorexia del blindaje. Todos los elementos del tanque se controlan desde aquí. Hablamos de un tanque tan ligero como para ser lanzado desde un avión, es decir, que pese de 10 a 15 toneladas, y eso es difícil de conseguir con acero de blindaje convencional. La única manera de conseguir que el Sheridan se mantuviera entero era hacerlo de aluminio. Para un cierto nivel de blindaje se consigue una estructura mucho mejor.
Es algo que puede soportar los problemas del lanzamiento. Y de la exigencia de una gran potencia de fuego en un armazón tan endeble, nació una de las características más llamativas del Sheridan. Es un cañón asombroso, un calibre 152 capaz de disparar misiles. Podía seguir una de luz, seguramente algo parecido a un rayo láser de hoy en día. Y en cuanto salía del cañón, parecía que iba a dar en el suelo. Avanzaba serpenteando, pero nunca erraba el tiro. El mismo cañón podía utilizarse para disparar proyectiles convencionales, algo emocionante, el ultraligero Sheridan. Pesaba 17 toneladas. Cuando disparaba se sacudía entero y toda la parte delantera del tanque se elevaba en el aire. Era mejor llevar casco en el interior porque si no, seguro que te ibas a dar un buen castañazo. Pero el extraordinario retroceso provocaba más de un dolor de cabeza. Cuando se lanzaban proyectiles convencionales, el retroceso podía llegar a estropear el sistema eléctrico necesario para lanzar misiles. Además de un sistema de lanzamiento de misiles deshecho, otro problema potencial era que el blindaje de aluminio no ofrecía mucha protección contra casi nada, y el Sheridan debía ir sobrecargado de munición. Los conductores llevaban la munición por los dos lados, y podías tener como 28 proyectiles amontonados en el suelo. No se podía fumar en ninguna parte del tanque. Había que evitar las chispas cerca de la munición o nos quedábamos sin casa. Era como la navaja suiza de los carros de combate. Podía hacer de todo más o menos bien, pero nada realmente bien. Para puntuar en nuestra lista de los mejores tanques, la imaginación puede servir, pero es el rendimiento lo que cuenta de verdad, y el metal del Sheridan no resistía un disparo de su propio cañón. Nuestro siguiente carro de combate no puede ser acusado de tener semejantes defectos. Desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes demostraron una evidente superioridad táctica y una gran excelencia técnica en la construcción y manejo de sus tanques. Los nazis crearon una fuerza blindada frente a la que los aliados no tenían respuesta y conseguir ir siempre un paso por delante de aquellos. En 1943, la tecnología alemana halló en este terreno su máxima expresión, el Panzer, el octavo mejor tanque de la historia. Este es el último Panzer operativo que queda en el mundo y el programa ha reunido cara a cara a este veterano y al tigre que mandó hace 60 años. Este tanque se conserva en perfectas condiciones. No podía estar mejor. Puedo oírlo y olerlo. Es muy emocionante, mucho. El Panzer provocó un gran impacto en el ejército norteamericano y británico. Supuso una gran revolución en el diseño de los tanques comparado con sus predecesores. Su característica más importante era su potencia de fuego. Tenía un cañón soberbio. Su largo cañón de 75 milímetros convirtió al Panzer probablemente en el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, adelante. El cañón del Panzer se diseñó como un arma antitanque y obtenía su potencia no de un calibre mayor, sino de un cañón más largo y una carga mayor de pólvora. El arma propiamente dicha es un cañón muy largo y el tamaño del cañón es importante porque cuanto más largo sea el recorrido del cañón, mayor será la velocidad que alcance el proyectil. Como todos los demás comandantes de Panzers, Wolfgang Sterner quedó impresionado por la asombrosa potencia del arma. Con este tanque podías destruir un tanque enemigo a 2000 metros de distancia sin ningún problema, cualquier tanque. El diseño original del Panzer procedía de la experiencia alemana en el frente oriental. En 1941, las tácticas de combate alemanas quedaron desbaratadas cuando se toparon con una nueva generación de tanques rusos que, para su espanto, eran mejores que los suyos. La respuesta alemana a sus nuevos enemigos fue copiarlos descaradamente, y lo primero que adoptaron fue su blindaje inclinado. Este fue el primer tanque alemán que tenía un blindaje inclinado. El blindaje tiene un grosor de 80 milímetros, pero gracias a la inclinación brinda la protección de 100 milímetros. Porque si recibe un disparo frontal, rebota. No conformes con copiar el tanque soviético, el diseño del Panzer pretendía mejorarlo. Mirando su parte frontal puede apreciarse una cierta apariencia ruda, pero esto no es un trabajo chapucero. Es una pieza de tecnología antiminas bastante sofisticada, un tipo de material que se trabajaba deliberadamente para darle una apariencia ruda y después se reforzaba al fuego para proveerle de resistencia ante las minas magnéticas.
Las mejoras no se limitaron al blindaje. Los alemanes se enorgullecían de haber hecho una renovación completa de su ingeniería. Donde en el tanque ruso había un mecanismo que podía pesar 50 kilos, los alemanes lo transformaban en algo que pesara 35. Este es el vaciado del bloque del motor del Panzer, y puede verse con solo mirarlo que es un trabajo bastante intrincado. Tiene cantidad de secciones finas y ha sido elaborado con muchísimo cuidado. Y yo creo que una unidad norteamericana o rusa comparable a esta sería más pesada y más grande. Podía tener un aspecto rudo, pero estaba diseñado para operar con ventaja. Aquí va la orden de avance. ¡Adelante! El Panzer entró en acción por primera vez en la batalla de Kursk, la mayor y más dura batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas se torcieron desde el principio. La mayoría de las cosas se estropearon antes de entrar en acción. No estaban preparados para el combate, era demasiado pronto para llevarlos al frente, y al principio no fue una situación precisamente admirable. El problema con la complejidad de la ingeniería no era solo que fuera propensa a las averías, sino que también consumía un tiempo y unos recursos preciosos. Estos son los rodamientos principales del motor Maybach V12 que llevaba el Panzer. Es una preciosa pieza de ingeniería diseñada para durar años. El problema era que el Panzer solo duraba unas semanas o meses en combate, y es una de las razones por las que los alemanes perdieron la guerra. No podían reponer su excelente ingeniería en todos los aspectos y elementos de sus armas. El carácter nacional alemán busca siempre la perfección absoluta. Cuando la perfección no es estrictamente necesaria, resulta contraproducente. Se dice que si los alemanes no se hubieran esmerado tanto en la excelencia y hubieran construido mayor cantidad de tanques más sencillos, el resultado de la guerra habría sido otro, 1-0, pero a favor del otro bando. Así que, se mire como se mire, este tanque se merece el puesto número 8 del ranking. El Panzer es una máquina que, si no existiera, habría que inventarla. Si el Satén produjera tanques, haría el T-72. En la década de 1970, la brecha entre los dos lados del telón de acero parecía ser más grande que nunca, y el T-72 era el símbolo de la hipotética amenaza rusa. El T-72 fue un tanque construido por los soviéticos para luchar en la Tercera Guerra Mundial. El T-72 fue diseñado para constituir la punta de lanza de un avance soviético en Europa Occidental, el tanque de ataque definitivo. El T-72 era un motivo de preocupación. Tenía un blindaje grueso, gran movilidad, un gran cañón y un perfil bastante bajo. Es unos 30 centímetros más bajo que un tanque británico y unos 46 más bajo que el tanque norteamericano de su época. Así que era un objetivo difícil de alcanzar, especialmente cuando se dirige rápidamente hacia ti y en grandes cantidades seguido de la infantería. Eso suena muy emocionante. Si miras al 772 verás que es ancho y achaparrado y que tiene un gran cañón, y que cuando lo estás conduciendo te sientes realmente agresivo, con ganas de seguir adelante. Te sientes parte de él y es divertido conducir. La mayor sorpresa del TT2 fue realmente su arma. Era un cañón calibre 125 milímetros que nos habría causado muchos problemas. El cañón soviético era 5 milímetros más ancho que los occidentales, lo que permitía usar mayores obuses y mayor capacidad de penetración. Pero el elemento revolucionario era que el cañón se cargaba por medio de un sistema de carga automática. El gran bulto verde es la parte trasera del cañón. Hace pareja con un autocargador. Bien, la munición sale de este par de portezuelas del suelo que se levantan hasta aquí. La culata sale de la parte trasera de la torreta y golpea aquí. Teniendo un cargador automático, no hace falta una persona cargando. Con eso puedes reducir el tamaño del tanque y convertirlo en un objetivo más difícil de alcanzar. Eliminar un miembro de la tripulación reduce el peso del tanque en alrededor de 12 toneladas, pues el peso del blindaje depende de los miembros que ha de proteger. Esto aumenta la velocidad y maniobrabilidad del tanque, pero el T-72 iba más allá. Reducía considerablemente el espacio interior, de modo que hasta la tripulación que quedaba debía ser especialmente seleccionada. Si no eras más bajo de 1,66, algo así, y mi mujer no es más alta, no entrabas en el T-72. Había que ser muy pequeño. El T-72 parecía encajar perfectamente con el estereotipo occidental del tanque soviético. Una brutal y eficiente máquina asesina. Pero, ¿era realmente el T-72 lo que se suponía que era?
Los agentes de inteligencia estaban aterrorizados, veían esta pieza de ingeniería soviética y pensaban, Dios mío, los rusos por fin lo han conseguido, es la cosa más mortífera que ha pisado un campo de batalla, estamos perdidos y tenemos que enfrentarnos a ella. Pero eso pasó pronto porque descubrimos que era una trampa mortal, como todo lo que construían los rusos. Para empezar, el cargador automático tenía problemas. Tenía la mala costumbre de cargar con prendas de ropa al cañón. Se dieron casos de miembros de la tripulación que perdieron un brazo porque el cargador automático les enganchó la manga. Pero había algo mucho peor. El T-72 tenía su munición a la vista, lo que significaba que si se podía alcanzar de manera adecuada, podía hacerse volar todo el tanque. Es una máquina mortal para la propia tripulación. El hecho de que la tripulación de los T-72 temieran al tanque tanto como el Pentágono cuenta de manera negativa en nuestra lista, de modo que se queda en el puesto número 7. Mientras la búsqueda de la destrucción mutua hacía desgraciados a todos a ambos lados del telón de acero, los amables suecos intentaron hallar el modo de transformar la imagen del tanque, convirtiéndolo en un instrumento de paz. El irrepetible tanque S ocupa nuestro 6º lugar. La opción pacifista. Cuando el mundo militar vio por primera vez el tanque S, todo el mundo se quedó asombrado. Creo que el tanque S dejó pasmado a todo el mundo. Era un tanque muy poco convencional, y eso dejó a la gente con la boca abierta, al menos hasta que llegaron a acostumbrarse. El tanque S es una de las ideas más estúpidas que han surgido en los últimos 50 años. Nos obligó a replantearnos qué es un tanque y cuál es su esencia. Por su ausencia de torreta y su valla protectora, su doble motor y el hecho de ir vestido con traje de baño, el tanque S era absolutamente único y su audacia sorprendió incluso a los propios suecos. Me quedé impresionado la primera vez que lo vi porque nunca había visto un tanque como ese. Fui el primer soldado del ejército sueco que montó en un tanque S en 1962. Lo mejor de lo mejor ha ido a Suecia para averiguar en qué consistió todo este revuelo. Hay que recordar que Suecia es un país neutral, atrapado entre el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro. Así que necesita presentar una defensa sólida para que nadie pueda invadirlo. Creo que el tanque S fue diseñado para enfrentarse a un ataque de Rusia, que procedería del norte y atravesaría Suecia. Hasta para el observador más despistado, el tanque S tiene una característica muy llamativa. No tiene torreta. Estaba pensado para luchar en territorio boscoso. Los estrechos caminos forestales limitan las posibilidades de desarrollo de la máquina. Casi no había espacio ni para mover el cañón hacia los lados, de modo que lo primero que decidieron los suecos fue eliminar la torreta. La ausencia de torreta hace que el tanque S solo tenga 2,1 metros de altura, algo muy práctico si lo que pretendes es ocultarte. El tanque S podía incluso hacer un agujero en la tierra para esconderse, de modo que prácticamente lo único que quede a la vista es el cañón. Fue diseñado para disparar y esconderse. En medio de un montón de tanques enemigos puedes eliminar alguno de ellos y salir pitando en dirección contraria para acabar escondiéndote bajo tierra. En plena batalla el tanque S aparece retraído, con toda la tripulación protegida bajo el tanque. Pero cuando lo mejor de lo mejor está delante, y obviamente no hay ninguna amenaza, todo el mundo puede salir a echar un vistazo, unos ojos extra para el conductor. Es muy fácil de conducir y hasta divertido. Si vas por una carretera a 50 o 55 kilómetros por hora, podrías hacer un giro de hasta 180 grados en menos de un segundo. Si eres lo suficientemente bueno. El interior se parece más a un caza que a cualquier otra cosa, en el sentido de que manejas tus controles directamente, con todos los elementos al alcance de tus dedos. Pero la joya de la corona del tanque S es su arma principal, el cañón fijo. El mayor inconveniente de un cañón fijo es que para disparar tienes que manipular todo el tanque. Tienes que mover y dirigir todo el casco del mismo modo en que lo hace un piloto de caza con su avión. El verdadero avance de diseño fue la suspensión hidroneumática controlable. La innovación sueca era poder controlar la suspensión de una manera tal que pudiera utilizarse como un dispositivo para direccionar el cañón.
Para inclinar el arma, el primer y el cuarto par de ruedas se movían con respecto a las demás. Como la longitud de la oruga no cambia, el tanque tiene que inclinarse arriba y abajo. Lo que ven aquí es el brazo al que está conectado la primera rueda, que se mueve cuando mueves el casco. El elegante y sofisticado tanque ese recibió alabanzas de militares de todo el mundo. Les encantó, pero nadie lo compró. Estaba destinado a enfrentarse al ejército ruso en territorio sueco y con tácticas militares suecas. Se adaptaba tan bien a esa misión que de hecho no le venía muy bien a casi nadie más en el mundo. Nuestros 5 primeros tanques estaban pensados para batallas a gran escala, pero si sus intenciones son más modestas, ¿qué tanque le dará el mayor servicio por su dinero? El Centurión, el quinto mejor de la historia. Entró en acción en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El Centurión es el tanque de batalla que más ha perdurado en servicio. Y es el favorito de los ejércitos y las guerras de bajo presupuesto. Desde principios de los 50 hasta el final del siglo, se le ha visto por ahí en alguna guerra. Fue el mejor tanque del mundo durante 15 años. El coronel John Gilman ha pasado toda su carrera en el corazón del desarrollo de los tanques británicos, y el Centurión fue su primer amor. Cuando me incorporé a mi regimiento en 1968, mi primer vehículo fue un Centurión Mark 62 muy parecido a este de aquí, y recorrimos con él 5.600 kilómetros, lo que es una distancia verdaderamente considerable. Y el coronel Gilman sabe mejor que nadie que la clave del éxito de cualquier tanque es el mantenimiento en el campo de batalla. La propia tripulación puede mantener en funcionamiento este vehículo en batalla, pues el aparato se diseñó desde el punto de vista de los tripulantes para que pudieran arreglarlo con 2 llaves. Una es esta diminuta llave inglesa y la otra es mucho mayor que servía para hacer los ajustes de la parte delantera. Con estas dos no te hacía falta ninguna otra llave. Y el enfoque lleno de sentido común del Centurión se aplicó también a un método único de apuntar al blanco. La ametralladora de alcance es muy ingeniosa. Está unida al cañón principal, de modo que el artillero solo tiene que disparar 3 veces con la ametralladora. Cuando uno de esos disparos da en el blanco, este es identificado por el cañón principal, que entonces hace su tiro. Pero como era más difícil de maniobrar que una mula y tenía una autonomía de solo 72 kilómetros por cada depósito de fuel, el Centurión se queda solo en el puesto número 5. En 1970, encontrándose sin amigos en el mundo y rodeada de vecinos airados, las Fuerzas Armadas de Israel decidieron crear su propio tanque. En el número 4, el Markava, el tanque de bricolaje. Desde las montañas de los Altos del Golán hasta la urbanizada Franja de Gaza, Israel se enfrenta a necesidades defensivas únicas. El Markava es un vehículo de gran éxito porque hace 2 cosas. Puede batirse en la lucha urbana de corta distancia, pero también puede cumplir la función tradicional del tanque de lucha en campo abierto. El Markava es una criatura de Israel. Normalmente, cuando se diseña un tanque, hay que llegar a un compromiso entre potencia de fuego, blindaje y maniobrabilidad. En nuestro caso, la protección del blindaje y la supervivencia son lo más importante. La supervivencia es una cuestión clave en un país con una población menor que la de Londres y un servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Me llamo Elinor Kushina. Soy instructora de tanques en la Escuela de las Fuerzas Armadas. Enseño a los soldados cómo manejarlos. Esta es mi parte favorita del tanque, la unidad de tracción, la zona del motor y la transmisión, que se encuentran juntas en la parte delantera. Por eso el tanque se llama Markava, que en hebreo significa cuadriga, y es como si llevara caballos delante, que eran la fuerza de tracción de la cuadriga. Igualmente el motor y la transmisión son la fuerza de tracción del tanque. Si un proyectil alcanzara el tanque, daría en la unidad de tracción y no en las personas que van en él. El conductor que se sienta aquí se mueve hacia un lado. No conviene sentarse en el medio donde te puede alcanzar un disparo. Es mejor en el lado. Ahí estoy a cubierto de los proyectiles que podrían alcanzarme.
Cuando conduzco un tanque tengo todo el desierto para mí. Es una sensación maravillosa. Se puede ir muy rápido con él, a pesar de que es un monstruo muy poderoso. Una de las cosas que hace que el Markava sea especial es su continuo estado de evolución, adaptándose a las también insólitas necesidades del ejército israelí. En función de nuestra experiencia, hemos hecho muchas pequeñas innovaciones para que la suspensión del tanque pueda adaptarse especialmente a los saltos del Golán, que es una zona muy pedregosa. El amortiguador espiral del Markava aumenta su eficacia permitiendo que los amortiguadores se separen completamente del eje de la rueda cuando se topa con un bache especialmente grande. El eje de la rueda no está conectado de manera fija al amortiguador. Cuando baja, por efecto de la gravedad, se desconecta. El tanque cae libremente sobre el brazo de suspensión, lo que aumenta la comodidad de la conducción del viaje. El tanque se desarrolló prácticamente en una situación de combate, algo bastante excepcional. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla se van aplicando en el diseño del tanque. La parte más vulnerable del tanque es la zona donde se unen el casco y la torreta. Y lo que hacen estas cadenas es desviar el curso de un proyectil cuando pega ahí, de modo que no lleguen a impactar en esa zona. Porque un tanque sin torreta o sin casco no merece la pena. Y teniendo el motor delante, deja espacio para llevar gente en la parte de atrás. Puede llevar una sección de infantería en la parte trasera, lo que lo hace un tanque único, ya que tienes un vehículo de transporte blindado y un tanque en una sola pieza. No hay ningún otro tanque tan versátil como este. Entonces, ¿por qué no está todo el mundo conduciendo Markavas por los desiertos y calles mayores de los puntos conflictivos del mundo? Está diseñado específicamente para usarlo en Israel. Y tienes que preocuparte de las necesidades de transporte aéreo. Es un vehículo grande y pesado. Ideal para Israel, sí, pero demasiado grande y pesado para una fuerza expedicionaria. Aunque algunos sienten disentir. Este es el mejor tanque del mundo. Nada puede detenerlo. Si quiere seguir adelante, lo hará, hasta que encuentre un blanco. Y no quisiera estar en tu lugar si eres ese blanco. No voy a discutir eso. El tanque que ocupa el puesto número 3 no tuvo que regresar a la mesa de diseño. El T-34 la inventó. Este fue con diferencia el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de esos avances en el diseño de armas que se dan solamente una vez en cada generación. El T-34 es el tanque que ganó la Gran Guerra Patriótica para la Unión Soviética. Incorporaba innovaciones, pero con el mínimo denominador común. Se obtuvo un diseño improvisado que podía producirse en serie. La esencia de la filosofía militar rusa es que cualquier campesino recién llegado del campo fuera capaz de subirse a un tanque y conducirlo. Y como pueden ver, yo estoy bastante cerca de ser un campesino. ¡Oh, no! Lo mejor de lo mejor ha puesto a prueba el T-34, dándole a la estrella del rock Bruce Dickinson la oportunidad de conducir su propia dama de hierro. Lo que a mí me gusta de los tanques es lo que tienen de combate individual, casi como un piloto de caza, solo que sobre el suelo. Las fantásticas cualidades del T-34 empiezan con su forma característica. El T-34 inventó el blindaje inclinado, lo que afectó también a otros elementos del diseño. Una de las innovaciones del T-34 era el arma. Tenía un cañón de 76 milímetros cuando la mayoría de los tanques usaban calibres mucho menores. Pensaron que tenían que incorporar un cañón capaz de derrotar a todos los demás tanques tan bien blindados como el T-34. Tiene una torreta gruesa y maciza de construcción muy simple, producto de un molde bastante burdo cuyas marcas pueden verse aquí. Estábamos en guerra. No hace falta que sea bonito. Si funciona, se puede usar para matar gente. Las extraordinarias cualidades del T-34 se pusieron a prueba en 1941, cuando Alemania avanzó hacia el este. El T-34 fue el mejor tanque de su época. Resumía a la perfección el compromiso entre el blindaje, la potencia de fuego y la maniobrabilidad en campo abierto. Era el mejor tanque de entonces. Los demás estaban mucho más atrasados. Tenía un motor diésel de 12 cilindros,
un antiguo motor de avión de la Primera Guerra Mundial. 6 cilindros a la izquierda y 6 a la derecha, y la bomba de inyección en el centro. Muy simple, muy ligero y con un mantenimiento muy sencillo. Se empezaron a fabricar en la década de 1920 y se han hecho prácticamente hasta el día de hoy. Yo diría que, de todos los vehículos de este tipo que he conducido, es el más divertido. Y el más asqueroso. Que es realmente lo mismo. El T-34 convirtió a Rusia de una economía agrícola en un superpoder. Un tanque capaz de hacer eso merece cierto respeto. El T-34, el tercer mejor tanque de la historia. El segundo tanque de nuestra lista tiene tantas campanillas que ningún otro tanque en su sano juicio se atrevería a luchar con él. El Abrams tiene que salir a buscar pelea. En el número 2. El tanque es grande y muy bien blindado. Es terriblemente rápido y tiene un cañón increíble. Es una asombrosa pieza de tecnología. Da miedo pensar cuánta diferencia había entre este tanque y los demás de hace una generación. Un solo Abrams puede enfrentarse a uno o más de otros tanques en el campo de batalla y vencerlos. El M1 Abrams es el Rolls-Royce de los tanques modernos. Y los norteamericanos lo han usado ya en varias guerras. Me alcanzaron en el lado, por delante y por detrás. En esta zona concreta es donde me dieron. Nos dirigíamos al centro de Bagdad, sabiendo que nos podían disparar desde arriba. Nos dispararon con ametralladoras y misiles lanzagranadas. Estos últimos están diseñados para destruir los vehículos. Los misiles lanzagranadas son armas terriblemente destructivas, capaces de perforar un blindaje de hasta 75 centímetros de acero. Pero el tanque Abrams está cubierto de una nueva generación de blindaje laminado, ligero y más capaz de resistir los misiles lanzagranadas. Su composición altamente secreta salvó la vida de la teniente Montgomery. El primer impacto se produjo en esta zona de aquí. Explotó. Arrancó mi ametralladora del calibre 50 y toda la munición que yo había almacenado aquí. Yo estaba aquí. La escotilla estaba bajada en la posición que llamamos protección abierta, y entonces dispararon. El tanque hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Fue un buen disparo, pero fue lo último que hizo, pues el tanque que me seguía lo abatió. Pero el Abrams es mucho más que un casco blindado. El M1 es bastante fácil de manejar. Tiene un sistema de control de fuego que yo llamo "Ojalá esté muerto". En teoría, el Abrams M182 puede matar a un batallón de enemigos completo. Para mantener en movimiento las 68 toneladas del Abrams, se necesita un motor de propulsión de 1500 caballos. Tiene un motor potentísimo con el que puede ponerse a 110 kilómetros por hora. Cuando lo pones en marcha, le suele costar un par de segundos entrar en calor. Pero cuando lo hace es increíble. No hay quien lo pare, a no ser que pises el freno, claro. El uso de un motor de avión a reacción ha sido un tema controvertido desde la primera vez que el Abrams pasó por una gasolinera. El M1A1 tiene un depósito de unos 1900 litros de capacidad y consume alrededor de 120 litros a los 100. Gasta unos 30 litros solo en arrancar el motor. Y eso es mucho. Además de sus problemas de consumo, el motor también recalienta demasiado el escape. El motor a reacción tiene un escape terriblemente potente. Es como un auténtico soplete, una especie de misil de calor saliendo continuamente de tu trasero. Y eso no es nada agradable. A pesar de estos problemillas, el hecho es que el Abrams es una rotunda advertencia de que la guerra de tanques está perfectamente viva a principios del siglo XXI. A Alemania se le prohibió fabricar armas después de la Segunda Guerra Mundial, pues no había utilizado correctamente aquellas que había tenido. Pero en la década de 1970, una nueva Alemania obtuvo permiso para regresar a la producción de tanques, y la excelencia tecnológica que creó el Panzer dio a luz a una nueva generación de grandes felinos, el Leopard, el mejor tanque de todos los tiempos. Es una máquina excelente. Comparado con otros tanques, es más pequeño, más ligero y más rápido. Creo que es la mejor combinación de movilidad de todo el mundo en este momento. El tanque perfecto tiene que tener movilidad, blindaje y potencia de fuego, y el Leo 2 cumple esos requisitos. Es un tanque excelente.
Tal vez sea un producto alemán, pero el Leopard 2 es una afirmación de la identidad europea. Es una combinación de lo mejor, la mejor potencia de fuego, el mejor blindaje y la mejor movilidad del mundo hoy en día. El Leopard 2 es un serio competidor en la carrera de los mejores tanques. No es solo un competidor. El Leopard es el tanque más grande de todos los tiempos y aquí en Suecia 280 Leopards patrullan las zonas rurales y boscosas. Tras el fracaso del tanque S, los suecos dejaron de producir su propio tanque y salieron de compras para adquirir un sustituto. El Leopard alemán batió a todos sus competidores. ¿Dejaría usted que su hijo de 18 años lo sacara del garaje? Mi nombre es Johnson, soy el conductor. Soy el capitán, mi nombre es Christian Jousen. Mi nombre es Chase Kelly, soy artillero. Mi nombre es Joseph Rosen, soy el cargador de este tanque y el jefe. Lo mejor de lo mejor sigue a estos reclutas del ejército sueco en sus maniobras de 11 días durante las que conocerán la tecnología punta del Leopard. Hace 6 meses dejaron sus casas para hacer el servicio militar y probablemente nunca han conducido un tanque hasta ahora. Han cambiado el Volvo familiar por esta máquina asesina de 62 toneladas y es la extraordinaria facilidad de manejo del Leopard lo que permite a estos jóvenes cruzar la tundra con confianza. Aquí no hay palancas de dirección y cajas de cambios complicadas. Es casi como conducir un coche, aunque algo más pesado. Hoy vamos a conducir como locos. El volante parece un volante corriente de coche y el asiento es muy cómodo, como el de un coche deportivo. Tiene un compartimento muy simple, muy parecido al de un coche. El pedal grande del medio es el del freno. Puedes hacer frenar 62 toneladas y media en unos 9 metros. Vamos a conducir el tanque hasta llevarlo al límite. Me siento confiado con este tanque. El propósito es convertirlos en cazadores y sentirlo de verdad. El extraordinario rendimiento del Leopard está en relación con su radical diseño de módulos. De hecho, es una gran combinación de piezas sueltas, todas ellas fácilmente reemplazables. Y como con tu Mercedes, cuando algo se avería, no tienes que coger la llave inglesa, sino el teclado. Para el mantenimiento usamos un teclado. Lo conecto a los diferentes módulos y los pruebo individualmente. Ahora voy a enchufar este cable al centro logístico y luego al ordenador de mantenimiento para ver lo que va mal en el tanque. Por ejemplo, si tienes algún problema con el motor, no tienes más que sacarlo entero y llevártelo al taller. Recibes el nuevo motor y lo instalas en lugar del anterior. Y el tanque está listo. El motor del Leopard es otro elemento muy destacado. Nada novedoso ni complicado, sino algo potente y fiable. Este motor es un motor industrial bastante común. Tiene alrededor de 1500 caballos de potencia, 12 cilindros, 48 litros y una torsión 15 veces mayor que la de un coche normal. Si les preocupa que tratar al Leopard como un patín gigantesco puede cargárselo, dejen de preocuparse. El Leopard es uno de los pocos tanques del mundo que viene con garantía del fabricante. Si la fábrica supervisa el mantenimiento, puede hacer tranquilamente 14.000 kilómetros, lo cual, tratándose de un tanque, es mucho. Para evitar que los reclutas choquen unos con otros, los suecos utilizan un sistema de control de mando de tanques de tecnología punta. Y yo me desplazo por este mapa. Por supuesto, puedo centrarlo en mi propio tanque o en el de algún otro. No hay ningún problema. Son innovaciones como esta las que hacen que el Leopard destaque entre los demás tanques, porque manteniendo la mayor parte de la información en las pantallas y fuera del sistema de radio, pueden centrar la comunicación por radio en lo verdaderamente importante. Ahora casi el 100% de la comunicación por radio versa sobre el enemigo. Y así debe ser, pues nuestro trabajo es encontrar al enemigo y matarlo. Eso sí que es lenguaje guerrero. Lo mejor de lo mejor ha decidido que es hora de poner a prueba el inigualable Leopard compitiendo con otro campeón local, un Volvo, y lo harán en un peligroso slalom de 400 metros. Pero en lo mejor de lo mejor, el tanque no solo debe vencer, debe destruir. Ahí los tienen.
Los mejores 10 tanques de la historia, cada uno con su propio y único carácter, pero con un sombrío objetivo común. Desde el momento en que penetró en tierra de nadie, la caballería de hierro moldeó la guerra mecanizada a su imagen y semejanza, hasta el punto de convertir su propia imagen en el rostro de la guerra. Así que conviene temerlos, y mucho. Pelea en el número 2. El tanque es grande y muy bien blindado. Es terriblemente rápido y tiene un cañón increíble. Es una asombrosa pieza de tecnología. Da miedo pensar cuánta diferencia había entre este tanque y los demás de hace una generación. Un solo Abrams puede enfrentarse a uno o más de otros tanques en el campo de batalla y vencerlos. El M1 Abrams es el Rolls-Royce de los tanques modernos. Y los norteamericanos lo han usado ya en varias guerras. Me alcanzaron en el lado, por delante y por detrás. En esta zona concreta es donde me dieron. Nos dirigíamos al centro de Bagdad, sabiendo que nos podían disparar desde arriba. Nos dispararon con ametralladoras y misiles lanzagranadas. Estos últimos están diseñados para destruir los vehículos. Los misiles lanzagranadas son armas terriblemente destructivas, capaces de perforar un blindaje de hasta 75 centímetros de acero. Pero el tanque Abrams está cubierto de una nueva generación de blindaje laminado, ligero y más capaz de resistir los misiles lanzagranadas. Su composición altamente secreta salvó la vida de la teniente Montgomery. El primer impacto se produjo en esta zona de aquí. Explotó. Arrancó mi ametralladora del calibre 50 y toda la munición que yo había almacenado aquí. Yo estaba aquí. La escotilla estaba bajada en la posición que llamamos protección abierta, y entonces dispararon. El tanque hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Fue un buen disparo, pero fue lo último que hizo, pues el tanque que me seguía lo abatió. Pero el Abrams es mucho más que un casco blindado. El M1 es bastante fácil de manejar. Tiene un sistema de control de fuego que yo llamo "Ojalá esté muerto". En teoría, el Abrams M182 puede matar a un batallón de enemigos completo. Para mantener en movimiento las 68 toneladas del Abrams, se necesita un motor de propulsión de 1500 caballos. Tiene un motor potentísimo con el que puede ponerse a 110 kilómetros por hora. Cuando lo pones en marcha, le suele costar un par de segundos entrar en calor. Pero cuando lo hace es increíble. No hay quien lo pare, a no ser que pises el freno, claro. El uso de un motor de avión a reacción ha sido un tema controvertido desde la primera vez que el Abrams pasó por una gasolinera. El M1A1 tiene un depósito de unos 1900 litros de capacidad y consume alrededor de 120 litros a los 100. Gasta unos 30 litros solo en arrancar el motor. Y eso es mucho. Además de sus problemas de consumo, el motor también recalienta demasiado el escape. El motor a reacción tiene un escape terriblemente potente. Es como un auténtico soplete. Todo que debíamos lavar nuestra propia ropa. Y la única forma de secar la ropa era poniéndola en el escape ahí atrás y aprovechar el calor del motor para secar la ropa rápidamente. Y mientras esperabas a que se secaran los calcetines, siempre te podías hacer un té. Se podía poner una tetera ahí encima para calentar el agua. Pero el Sherman era mucho más que un ejercicio de improvisación. Todos los aspectos del diseño del tanque estaban cuidadosamente estudiados. La filosofía norteamericana era usar el tanque como un arma de ataque de la infantería. El blindaje es el propio de un vehículo de gran movilidad. Pretende mantener al enemigo en movimiento y no tiene que enfrentarse necesariamente con otros tanques. Pero el enfrentamiento directo entre tanques era bastante común cuando el modestamente blindado Sherman llegó a Europa en 1942. Se encontró enfrente de una nueva generación de tanques asesinos alemanes y de comandantes de tanques que pronto le tomaron la medida. Lo vi por primera vez cuando vine al frente occidental. Eran poca cosa para nosotros. Tenían un blindaje muy fino que era fácil de penetrar. Se podía atravesar disparando a
1000 metros desde el Bertha. Malas noticias para el Sherman, pero eso era solo una parte. Llevaban 500 litros de gasolina en la parte delantera, lo que podía ser muy peligroso si eran alcanzados. Por eso los alemanes les dieron el nombre de asaderos de Tommy, Sí. porque se quemaban con mucha facilidad. Pero a pesar de sus defectos, al final fueron las consideraciones del diseño original de Sherman las que resultaron decisivas. Mirando a la Segunda Guerra Mundial con perspectiva, está bastante claro que el tanque que podía producirse en masa era el que iba a ganar la guerra. Cuando se topaban con nosotros venían a montones, de modo que no teníamos muchas posibilidades. Oh, fantástico. Nunca pensé que volvería a hacerlo. Es el arte del compromiso el que hace o destruye los tanques, y los restantes 9 más grandes tuvieron que tomar decisiones muy duras. A continuación, el tanque de diseño que saltó directamente de la mesa de delineación a las selvas del sureste asiático. El tanque Sheridan se construyó para que pudiera ser transportado por aire. Un tanque ligero de fin de semana para ir a cualquier lugar. Número 9. El sueño de los diseñadores había sido desarrollar un tanque ligero y fácil de transportar, pero que tuviera el poder de fuego necesario en una gran batalla de tanques. El vehículo era único en ese aspecto. Tenía mayor poder de fuego que cualquier otro que pudiera lanzarse desde un avión. El avión de transporte vuela sobre el suelo a más de 150 por hora y a unos 50 metros de altura. Se abre para dejar caer el tanque de su interior. Es algo que da miedo ver. Esta máquina Es muy fácil de conducir y hasta divertido. Si vas por una carretera a 50 o 55 kilómetros por hora, podrías hacer un giro de hasta 180 grados en menos de un segundo. Si eres lo suficientemente bueno. El interior se parece más a un caza que a cualquier otra cosa, en el sentido de que manejas tus controles directamente, con todos los elementos al alcance de tus dedos. Pero la joya de la corona del tanque ese es su arma principal, el cañón fijo. El mayor inconveniente de un cañón fijo es que para disparar tienes que manipular todo el tanque. Tienes que mover y dirigir todo el casco del mismo modo en que lo hace un piloto de caza con su avión. El verdadero avance de diseño fue la suspensión hidroneumática controlable. La innovación sueca era poder controlar la suspensión de una manera tal que pudiera utilizarse como un dispositivo para direccionar el cañón. Para inclinar el arma, el primer y el cuarto par de ruedas se movían con respecto a las demás. Como la longitud de la oruga no cambia, el tanque tiene que inclinarse arriba y abajo. Lo que ven aquí es el brazo al que está conectado la primera rueda, que se mueve cuando mueves el casco. El elegante y sofisticado tanque ese recibió alabanzas de militares de todo el mundo. Les encantó, pero nadie lo compró. Estaba destinado a enfrentarse al ejército ruso en territorio sueco y con tácticas militares suecas. Se adaptaba tan bien a esa misión que de hecho no le venía muy bien a casi nadie más en el mundo. Nuestros 5 primeros tanques estaban pensados para batallas a gran escala. Pero si sus intenciones son más modestas, ¿qué tanque le dará el mayor servicio por su dinero? El Centurión, el quinto mejor de la historia. Entró en acción en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El Centurión es el tanque de batalla que más ha perdurado en servicio. Y es el favorito de los ejércitos y las guerras de bajo presupuesto. Desde principios de los 50 hasta el final del siglo, se le ha visto por ahí en alguna guerra. Fue el mejor tanque del mundo durante 15 años. El coronel John Gilman ha pasado toda su carrera en el corazón del desarrollo de los tanques británicos, y el Centurión fue su primer amor. Cuando me incorporé a mi regimiento en 1968, mi primer vehículo fue un Centurión Mark 62 muy parecido a este de aquí, y recorrimos con él 5.600 kilómetros, lo que es una distancia verdaderamente considerable. Y el coronel Gilman sabe mejor que nadie que la clave del éxito de cualquier tanque es el mantenimiento en el campo de batalla. La propia tripulación puede mantener en funcionamiento este vehículo en batalla. ¿O qué? Sobre el suelo. Las fantásticas cualidades del T-34 empiezan con su forma característica. El T-34 inventó el blindaje inclinado, lo que afectó también a otros elementos del diseño.
Una de las innovaciones del T-34 era el arma. Tenía un cañón de 76 milímetros cuando la mayoría de los tanques usaban calibres mucho menores. Pensaron que tenían que incorporar un cañón capaz de derrotar a todos los demás tanques tan bien blindados como el T-34. Tiene una torreta gruesa y maciza de construcción muy simple, producto de un molde bastante burdo cuyas marcas pueden verse aquí. Estábamos en guerra. No hace falta que sea bonito. Si funciona, se puede usar para matar gente. Las extraordinarias cualidades del T-34 se pusieron a prueba en 1941, cuando Alemania avanzó hacia el este. El T-34 fue el mejor tanque de su época. Resumía a la perfección el compromiso entre el blindaje, la potencia de fuego y la maniobrabilidad en campo abierto. Era el mejor tanque de entonces. Los demás estaban mucho más atrasados. Tenía un motor diésel de 12 cilindros, un antiguo motor de avión de la Primera Guerra Mundial. 6 cilindros a la izquierda y 6 a la derecha, y la bomba de inyección en el centro. Muy simple, muy ligero y con un mantenimiento muy sencillo. Se empezaron a fabricar en la década de 1920 y se han hecho prácticamente hasta el día de hoy. Yo diría que, de todos los vehículos de este tipo que he conducido, es el más divertido. Y el más asqueroso. Que es realmente lo mismo. El T-34 convirtió a Rusia de una economía agrícola en un superpoder. Un tanque capaz de hacer eso merece cierto respeto. El T-34, el tercer mejor tanque de la historia. El segundo tanque de nuestra lista tiene tantas campanillas que ningún otro tanque en su sano juicio se atrevería a luchar con él. El Abrams tiene que salir a buscar pelea. En el número 2. El tanque es grande y muy bien blindado. Es terriblemente rápido y tiene un cañón increíble. Es una asombrosa pieza de tecnología. Da miedo pensar cuánta diferencia había entre este tanque y los demás de hace una generación. Un solo Abrams puede enfrentarse a uno o más de otros tanques en el campo de batalla y vencerlos. El M1 Abrams es el Rolls-Royce de los tanques modernos. Y los norteamericanos lo han usado ya en varias guerras. Me alcanzaron en el lado, por delante y por detrás. En esta zona concreta es donde me dieron. Nos dirigíamos al centro de Bagdad, sabiendo que nos podían disparar. La ausencia de torreta hace que el tanque S solo tenga 2,1 metros de altura, algo muy práctico si lo que pretendes es ocultarte. El tanque S podía incluso hacer un agujero en la tierra para esconderse, de modo que prácticamente lo único que quede a la vista es el cañón. Fue diseñado para disparar y esconderse. En medio de un montón de tanques enemigos puedes eliminar a alguno de ellos y salir pitando en dirección contraria para acabar escondiéndote bajo tierra. En plena batalla el tanque S aparece retraído, con toda la tripulación protegida bajo el tanque. Pero cuando lo mejor de lo mejor está delante, y obviamente no hay ninguna amenaza, todo el mundo puede salir a echar un vistazo, unos ojos extra para el conductor. Es muy fácil de conducir y hasta divertido. Si vas por una carretera a 50 o 55 kilómetros por hora, podrías hacer un giro de hasta 180 grados en menos de un segundo. Si eres lo suficientemente bueno. El interior se parece más a un caza que a cualquier otra cosa, en el sentido de que manejas tus controles directamente, con todos los elementos al alcance de tus dedos. Pero la joya de la corona del tanque S es su arma principal, el cañón fijo. El mayor inconveniente de un cañón fijo es que para disparar tienes que manipular todo el tanque. Tienes que mover y dirigir todo el casco del mismo modo en que lo hace un piloto de caza con su avión. El verdadero avance de diseño fue la suspensión hidroneumática controlable. La innovación sueca era poder controlar la suspensión de una manera tal que pudiera utilizarse como un dispositivo para direccionar el cañón. Para inclinar el arma, el primer y el cuarto par de ruedas se movían con respecto a las demás. Como la longitud de la oruga no cambia, el tanque tiene que inclinarse arriba y abajo. Lo que ven aquí es el brazo al que está conectado la primera rueda, que se mueve cuando mueves el casco. El elegante y sofisticado tanque S recibió alabanzas de militares de todo el mundo.
Les encantó, pero nadie lo compró. Estaba destinado a enfrentarse al ejército ruso en territorio sueco y con tácticas militares suecas. Se adaptaba tan bien a esa misión que de hecho no le venía muy bien a casi nadie más en el mundo. Nuestros 5 primeros tanques estaban pensados para batallas a gran escala, pero si sus intenciones son más modestas, ¿qué tanque le dará el mayor servicio por su dinero? El Centurión, el quinto mejor de la historia. Entró en acción en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El Centurión es el tanque de batalla que más ha perdurado en servicio. Y es el favorito de los ejércitos y las guerras de bajo presupuesto. Al alcance de tus dedos. Pero la joya de la corona del tanque ese es su arma principal, el cañón fijo. El mayor inconveniente de un cañón fijo es que para disparar tienes que manipular todo el tanque. Tienes que mover y dirigir todo el casco del mismo modo en que lo hace un piloto de caza con su avión. El verdadero avance de diseño fue la suspensión hidroneumática controlable. La innovación sueca era poder controlar la suspensión de una manera tal que pudiera utilizarse como un dispositivo para direccionar el cañón. Para inclinar el arma, el primer y el cuarto par de ruedas se movían con respecto a las demás. Como la longitud de la oruga no cambia, el tanque tiene que inclinarse arriba y abajo. Lo que ven aquí es el brazo al que está conectado la primera rueda, que se mueve cuando mueves el casco. El elegante y sofisticado tanque ese recibió alabanzas de militares de todo el mundo. Les encantó, pero nadie lo compró. Estaba destinado a enfrentarse al ejército ruso en territorio sueco y con tácticas militares suecas. Se adaptaba tan bien a esa misión que de hecho no le venía muy bien a casi nadie más en el mundo. Nuestros 5 primeros tanques estaban pensados para batallas a gran escala, pero si sus intenciones son más modestas, ¿qué tanque le dará el mayor servicio por su dinero? El Centurión, el quinto mejor de la historia. Entró en acción en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El Centurión es el tanque de batalla que más ha perdurado en servicio. Y es el favorito de los ejércitos y las guerras de bajo presupuesto. Desde principios de los 50 hasta el final del siglo, se le ha visto por ahí en alguna guerra. Fue el mejor tanque del mundo durante 15 años. El coronel John Gilman ha pasado toda su carrera en el corazón del desarrollo de los tanques británicos, y el Centurión fue su primer amor. Cuando me incorporé a mi regimiento en 1968, mi primer vehículo fue un Centurión Mark 62 muy parecido a este de aquí, y recorrimos con él 5.600 kilómetros, lo que es una distancia verdaderamente considerable. Y el coronel Gilman sabe mejor que nadie que la clave del éxito de cualquier tanque es el mantenimiento en el campo de batalla. La propia tripulación puede mantener en funcionamiento este vehículo en batalla, pues el aparato se diseñó desde el punto de vista de los tripulantes para que pudieran arreglarlo con 2 llaves. Una es esta diminuta llave inglesa y la otra es mucho mayor que servía para hacer los ajustes de la parte delantera. Con estas dos no te hacía falta ninguna otra llave. Y el enfoque lleno de sentido común del Centurión se aplicó también a un método único de apuntar al blanco. La ametralladora de alcance es muy ingeniosa. El T-72 tenía su munición a la vista, lo que significaba que si se podía alcanzar de manera adecuada, podía hacerse volar todo el tanque. Es una máquina mortal para la propia tripulación. El hecho de que la tripulación de los T-72 temieran al tanque tanto como el Pentágono cuenta de manera negativa en nuestra lista, de modo que se queda en el puesto número 7. Mientras la búsqueda de la destrucción mutua hacía desgraciados a todos a ambos lados del telón de acero, los amables suecos intentaron hallar el modo de transformar la imagen del tanque, convirtiéndolo en un instrumento de paz. El irrepetible tanque ese ocupa nuestro 6º lugar. La opción pacifista. Cuando el mundo militar vio por primera vez el tanque ese, todo el mundo se quedó asombrado. Creo que el tanque ese dejó pasmado a todo el mundo. Era un tanque muy poco convencional, y eso dejó a la gente con la boca abierta, al menos hasta que llegaron a acostumbrarse. El tanque ese es una de las ideas más estúpidas que han surgido en los últimos 50 años. Nos obligó a replantearnos qué es un tanque y cuál es su esencia.
Por su ausencia de torreta y su valla protectora, su doble motor y el hecho de ir vestido con traje de baño, el tanque ese era absolutamente único y su audacia sorprendió incluso a los propios suecos. Me quedé impresionado la primera vez que lo vi porque nunca había visto un tanque como ese. Fui el primer soldado del ejército sueco que montó en un tanque ese en 1962. Lo mejor de lo mejor ha ido a Suecia para averiguar en qué consistió todo este revuelo. Hay que recordar que Suecia es un país neutral, atrapado entre el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro. Así que necesita presentar una defensa sólida para que nadie pueda invadirlo. Creo que el tanque ese fue diseñado para enfrentarse a un ataque de Rusia, que procedería del norte y atravesaría Suecia. Hasta para el observador más despistado, el tanque ese tiene una característica muy llamativa. No tiene torreta. Estaba pensado para luchar en territorio boscoso. Los estrechos caminos forestales limitan las posibilidades de desarrollo de la máquina. Casi no había espacio ni para mover el cañón hacia los lados, de modo que lo primero que decidieron los suecos fue eliminar la torreta. La ausencia de torreta hace que el tanque ese solo tenga 2,1 metros de altura, algo muy práctico si lo que pretendes es ocultarte. El tanque ese podía incluso hacer un agujero en la tierra para esconderse, de modo que prácticamente lo único que quede a la vista es el cañón. Fue diseñado para disparar y esconderse. En medio de un montón de tanques enemigos puedes eliminar alguno de ellos y salir pitando en dirección contraria para acabar escondiéndote bajo tierra. De aspecto. Tenía mayor poder de fuego que cualquier otro que pudiera lanzarse desde un avión. El avión de transporte vuela sobre el suelo a más de 150 por hora y a unos 50 metros de altura. Se abre para dejar caer el tanque de su interior. Es algo que da miedo ver. Esta máquina que se lanzaba en una lejana parte del mundo para luchar, digamos en una guerra colonial, se enmarca en el contexto de los Estados Unidos de los 70 y no se entiende sin Vietnam. Yo era miembro de la unidad de caballería, rastreo y destrucción. Salíamos y no regresábamos. ¿Y quién mejor para informarnos a fondo sobre el Sheridan que dos tipos que conocieron bien por dentro este tanque de muchos recursos? La primera impresión era muy positiva. Hacía un montón de cosas. Podía ser lanzado desde el aire. Flotaba. Aunque todo lo que veías por la ventanilla era agua y peces. El animal M551 Sheridan. Sí, yo lo conducía. Tenía una dirección sólida, 4 marchas adelante y 2 atrás. El manual decía 69 kilómetros por hora, pero podíamos llegar a 73 o 74. Su sensacional rendimiento campo a través se debía a una sola cosa, la anorexia del blindaje. Todos los elementos del tanque se controlan desde aquí. Hablamos de un tanque tan ligero como para ser lanzado desde un avión, es decir, que pese de 10 a 15 toneladas, y eso es difícil de conseguir con acero de blindaje convencional. La única manera de conseguir que el Sheridan se mantuviera entero era hacerlo de aluminio. Para un cierto nivel de blindaje se consigue una estructura mucho mejor. Es algo que puede soportar los problemas del lanzamiento. Y de la exigencia de una gran potencia de fuego en un armazón tan endeble, nació una de las características más llamativas del Sheridan. Es un cañón asombroso, un calibre 152 capaz de disparar misiles. Podía seguir una de luz, seguramente algo parecido a un rayo láser de hoy en día. Y en cuanto salía del cañón, parecía que iba a dar en el suelo. Avanzaba serpenteando, pero nunca erraba el tiro. El mismo cañón podía utilizarse para disparar proyectiles convencionales, algo emocionante, el ultraligero Sheridan. Pesaba 17 toneladas. Cuando disparaba se sacudía entero y toda la parte delantera del tanque se elevaba en el aire. Era mejor llevar casco en el interior porque si no, seguro que te ibas a dar un buen castañazo. Pero el extraordinario retroceso provocaba más de un dolor de cabeza. Cuando se lanzaban proyectiles convencionales, el retroceso podía llegar a estropear el sistema eléctrico necesario para lanzar misiles. Además de un sistema de lanzamiento de misiles deshecho, otro problema potencial era que el blindaje de aluminio no ofrecía mucha protección contra casi nada, y el Sheridan debía ir sobrecargado de munición. Los conductores llevaban la munición por los dos lados, y podías tener como 28 proyectiles amontonados en el suelo.
No se podía fumar en ninguna parte del tanque. Había que... De todos los tiempos, y aquí en Suecia 280 Leopards patrullan las zonas rurales y boscosas. Tras el fracaso del tanque S, los suecos dejaron de producir su propio tanque y salieron de compras para adquirir un sustituto. El Leopard alemán batió a todos sus competidores. ¿Dejaría usted que su hijo de 18 años lo sacara del garaje? Mi nombre es Johnson, soy el conductor. Soy el capitán, mi nombre es Christian Jousen. Mi nombre es Chase Kelly, soy artillero. Mi nombre es Joseph Rosen, soy el cargador de este tanque y el jefe. Lo mejor de lo mejor sigue a estos reclutas del ejército sueco en sus maniobras de 11 días durante las que conocerán la tecnología punta del Leopard. Hace 6 meses dejaron sus casas para hacer el servicio militar y probablemente nunca han conducido un tanque hasta ahora. Han cambiado el Volvo familiar por esta máquina asesina de 62 toneladas y es la extraordinaria facilidad de manejo del Leopard lo que permite a estos jóvenes cruzar la tundra con confianza. Aquí no hay palancas de dirección y cajas de cambios complicadas. Es casi como conducir un coche, aunque algo más pesado. Hoy vamos a conducir como locos. El volante parece un volante corriente de coche y el asiento es muy cómodo, como el de un coche deportivo. Tiene un compartimento muy simple, muy parecido al de un coche. El pedal grande del medio es el del freno. Puedes hacer frenar 62 toneladas y media en unos 9 metros. Vamos a conducir el tanque hasta llevarlo al límite. Me siento confiado con este tanque. El propósito es convertirlos en cazadores y sentirlo de verdad. El extraordinario rendimiento del Leopard está en relación con su radical diseño de módulos. De hecho, es una gran combinación de piezas sueltas, todas ellas fácilmente reemplazables. Y como con tu Mercedes, cuando algo se avería, no tienes que coger la llave inglesa, sino el teclado. Para el mantenimiento usamos un teclado. Lo conecto a los diferentes módulos y los pruebo individualmente. Ahora voy a enchufar este cable al centro logístico y luego al ordenador de mantenimiento para ver lo que va mal en el tanque. Por ejemplo, si tienes algún problema con el motor, no tienes más que sacarlo entero y llevártelo al taller. Recibes el nuevo motor y lo instalas en lugar del anterior. Y el tanque está listo. El motor del Leopard es otro elemento muy destacado. Nada novedoso ni complicado, sino algo potente y fiable. Este motor es un motor industrial bastante común. Tiene alrededor de 1500 caballos de potencia, 12 cilindros, 48 litros y una torsión 15 veces mayor que la de un coche normal. Hollywood. Yo diría que el Sherman es uno de los mejores tanques que se han hecho nunca. El Sherman fue el tanque que hizo que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron casi 50.000 Shermans en total, y el programa ha reunido a uno de sus supervivientes y 3 veteranos para los que el Sherman fue su hogar en tiempos de guerra, porque durante la campaña aliada en Normandía, cuando estos hombres no habían cumplido aún los 20 años, confiaron sus vidas a la entonces tecnología punta del Sherman. No conduzco uno de estos desde hace 60 años, pero me apetece mucho dar un paseo. Soy Brian Carpenter y era conductor de un tanque Sherman. ¿Estás bien ahí arriba, Navi? Estoy bien, Brian. ¿Qué tal ahí abajo? Muy bien. Soy Navi Clark y era artillero. Me llamo Ken Tatt y mandaba uno de estos tanques Sherman. Se significó especialmente en la campaña del desierto en 1942. El norteamericano M4 Sherman llegó a ser un tanque omnipresente entre los aliados. Lo tenían los británicos, los canadienses, los franceses, los rusos y los chinos, y se las arregló para rendir bien en todas partes. Nos impresionaba su tamaño, así como su eficacia, y los cañones funcionaban fantásticamente. Era estupendo, sobre todo el cañón, un 75 milímetros. Mucho más preciso y con un casco mayor, lo que significa que podíamos disparar a animales más grandes. Tenía que tener un buen cañón y también un buen blindaje, pero su característica principal era la movilidad. Tenía que ser capaz de moverse con velocidad en la retaguardia enemiga y explotar esa ventaja. Era muy rápido y fácil de conducir, y andaba estupendamente, casi tan bien como en un coche actual.
No es extraño que el Sherman se condujera como un coche, pues fue construido por la poderosa industria automovilística norteamericana. El diseño del tanque Sherman tuvo en cuenta desde el principio sus posibilidades de producción. Los aliados pensaron que podríamos fabricar el eje en serie, así que los fabricaron empresas como Baldwin Locomotive, Works, General Motors, Pacific Car o Foundry. Se produjeron en enormes cantidades. Por cada tanque que los alemanes fabricaban, los norteamericanos hacían 10 Shermans. El diseño del Sherman era el de un tanque universal que podía ser utilizado por un ejército formado en gran medida por ciudadanos corrientes. Tenía que ser manejado por alguien que sabía conducir un tractor o una camioneta. Y nadie más novato en esto que Brian Carpenter, que era estudiante universitario antes de ponerse a conducir un tanque. Me vi con las palancas de dirección entre las piernas y había un pedal de embrague y el del acelerador. Y las palancas de dirección, naturalmente, actuaban como freno. La estandarización es la clave. Estos tanques solo se diferencian en el motor. Este y otros como este tenían 9 cilindros y un radiador enfriado con aire. Era, de hecho, un motor de avión.